Bendiciones mis hermanos, mi nombre es Raúl Bernardo Ayca Terrazas, soy estudiante del octavo semestre de la carrera de Liderazgo Pastoral en la Universidad UDABUL. Y hoy quiero hablarles de dos temas muy fundamentales dentro de lo que es el mentoreo espiritual activo. El primero, jóvenes como mentores y multiplicadores de espiritualidad. Y el segundo, fortalecimiento comunitario espiritual y legado del liderazgo. Ambos títulos se entienden como jóvenes que transforman y multiplican liderazgo. Dios está levantando una generación de jóvenes que no se conforma con lo que el mundo ofrece, sino que desea profundamente transformar su entorno. Cuando Cristo nos llama, nos transforma primeramente a nosotros para luego usarnos como instrumentos de transformación en los demás. El liderazgo espiritual es un privilegio que se ejerce amando, acompañando, sirviendo y formando discípulos. Y es en ese sentido, mis hermanos, que hoy veremos cómo un joven puede dejar un impacto en su iglesia, en su comunidad y en su generación, no solo participando, sino multiplicando el liderazgo espiritual en otros. Así es como el reino de Dios avanza. Un discípulo forma a otro y esa cadena jamás se detiene. Empecemos. Es importante hablar acerca de Dios y hablar acerca de Dios como el autor de toda transformación. Ningún cambio verdadero nace del esfuerzo humano, sino de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Dios es quien toca corazones, rompe cadenas y produce vida nueva donde antes había muerte. Nosotros solo somos sus colaboradores, canales de gracia, testigos del poder de Cristo obrando en las personas. Eso significa que no debemos desanimarnos, sino ver que cuando las cosas no cambian inmediatamente, es porque Dios está obrando aunque nosotros no lo logremos ver. La misión no depende de nuestra capacidad, sino de su soberanía. Y eso nos garantiza frutos. Otro aspecto importante, Jesús, que es el modelo de influencia redentora. Jesús no transformó el mundo conquistando tronos, sino conquistando corazones. Él nos enseñó que servir es la forma más alta de gobierno en el reino de Dios. Su amor restauró, su verdad liberó, su ejemplo formó discípulos. Cada encuentro con Cristo producía vida, fe y esperanza. Si queremos ejercer influencia duradera, debemos amar como Él, caminar como Él, obedecer como Él. Es por eso que el liderazgo cristiano es la extensión del carácter de Cristo en nosotros y siempre será así. Otro aspecto importante, es importante mencionar al Espíritu Santo, el cual nos impulsa a la misión. El Espíritu Santo es el poder detrás del liderazgo espiritual. Él nos da valentía donde hay miedo, palabras donde hay silencio y sabiduría donde hay confusión. Nos une como cuerpo, nos guía en la verdad y nos impulsa a alcanzar a otros para Cristo. Sin el Espíritu nos agotamos rápido, pero con Él hay propósito, hay fruto y hay perseverancia. Gracias a Él, el legado espiritual continúa en nuevas generaciones. Otro aspecto importante, ya entrando de lleno al tema, jóvenes como líderes que forman líderes. Dios quiere que los jóvenes no solo sean seguidores, sino formadores de seguidores de Cristo. El liderazgo espiritual no se trata de protagonismo, sino de multiplicación. Cuando vemos a un joven discipular a otro joven, estamos viendo el reino de Dios expandirse. Y cuando los jóvenes comienzan a levantar nuevos líderes, la iglesia se fortalece, se renueva y se proyecta al futuro con esperanza. Somos llamados a pensar generacionalmente. Lo que Dios puso en mí, debo ponerlo en otros. Otro punto fundamental, testimonio y coherencia, sal y luz del mundo.
El mayor sermón que predicamos es el que vivimos, pero acompañado siempre de las enseñanzas que salen de nuestra boca. El mundo observa si nuestra fe es real o solo discurso. Jesús dijo que somos sal para preservar y luz para iluminar. Cuando somos íntegros, bondadosos, justos y humildes, nuestras acciones predican a Cristo antes de que abramos la boca. La autoridad espiritual nace de una vida coherente y una juventud que vive así realmente impacta profundamente su generación. Otro punto que no podemos pasar por alto son los obstáculos del liderazgo espiritual. Toda generación enfrenta enemigos espirituales: la pasividad, la distracción, la presión del mundo y el temor al que dirán. La sociedad quiere jóvenes sin identidad, sin convicciones y sin propósito, pero Dios nos llama a levantarnos con valentía, a romper el silencio, a vivir la fe con firmeza. Si dejamos que el Espíritu transforme nuestro carácter, el testimonio recupera su fuerza y nuestra voz vuelve a tener impacto. Así, mis hermanos, los distintos obstáculos deben ser vencidos por la fe que nosotros tenemos en Dios. Continuemos. Otro aspecto importante es el discipulado y acción con propósito. ¿El discipulado es pasivo? No, el discipulado siempre tiene que ser activo. Jesús formó discípulos que luego fueron enviados a transformar su entorno. La fe se fortalece cuando se comparte, cuando se sirve, cuando se mueve. La comunidad creyente existe para levantar y enviar a sus jóvenes como embajadores del reino. La espiritualidad madura cuando se traduce en servicio, misión y compasión por los demás. La iglesia no retiene, la iglesia envía. Es fundamental que entendamos esto. Otro punto importante ya para estar finalizando: ejemplos bíblicos de multiplicación. Claramente en la Biblia encontramos que ningún líder se desarrolló solo. Si empezamos a mencionar nombres, hablaríamos de Moisés. Moisés discipuló a Josué para conquistar la tierra prometida. Claro está, él formó a otro multiplicador. De la misma manera, hablamos de Elías, quien preparó a Eliseo para continuar el ministerio profético, y de esa forma el legado generacional continuó. Si hablamos de Pablo, él invirtió en Timoteo para fortalecer la iglesia futura. Es importante. Pablo trabajó en Timoteo de tal forma que lo llamó hijo en la fe, y podemos ver que Timoteo realmente fue de mucha ayuda y fue un multiplicador dentro de lo que es la obra misionera de la iglesia y el mandato de Cristo. Y finalmente, nuestro mayor y más grande ejemplo, Jesucristo. Formó a 12 para cambiar el mundo entero. Y el Evangelio se sigue expandiendo a través del fundamento de los apóstoles. El liderazgo cristiano siempre está enfocado en el futuro que vendrá, no solo en el presente que vemos. Es ese nuestro llamado: dejar un legado eterno en otros. Y finalmente concluimos nuestro llamado hoy. Estamos aquí para amar como Jesús, servir como Jesús y multiplicar discípulos como Jesús. El plan de Dios para tu vida no es pequeño. Él quiere usarte para dejar huellas en tu generación y en la próxima. Si nos rendimos a Cristo, si permitimos que su Espíritu nos forme y así decidimos acompañar a otros en la fe, entonces veremos transformación real. Oremos para que seamos jóvenes valientes, apasionados por Cristo y comprometidos con su misión, que cuando el Señor vuelva nos encuentre multiplicando liderazgo para su gloria. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.